Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda, soy integrante del equipo número 8 y nuestro tema a exponer es Sociedad por acciones simplificadas. Las sociedades mercantiles por acciones simplificadas se constituyen por una o más personas físicas que solo están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Estas personas no pueden ser simultáneamente accionistas de cualquier otro tipo de sociedad mercantil de las mencionadas en las fracciones 1 a 7 del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, ninguna otra aparte de la sociedad en cuestión. Los ingresos anuales de esta sociedad no pueden superar los 5 millones de pesos al año, aunque dicho monto es actualizado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación cada año durante el mes de diciembre. En caso de superar este monto, la sociedad deberá convertirse en otro régimen societario contemplado dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si los accionistas no llevan a cabo la transformación de la sociedad, responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. La sociedad será nombrada libremente y de manera diferente a cualquier otra. Además, siempre debe ser seguida por las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o su abreviatura SAS. Para realizar la constitución de una sociedad por acciones simplificada se necesita lo siguiente. Que haya uno o más accionistas, que él o los accionistas externen su consentimiento para la formación de la sociedad bajo los estatutos que la Secretaría de Economía ponga a su disposición, que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de denominación emitido por la Secretaría de Economía, que todos los accionistas cuenten con certificados de firma electrónica vigente reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía. Bien, basándonos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, hablaremos del artículo 263 y 264 de esta ley. En el artículo 263 nos hacen una pauta acerca del artículo 262. Como ya lo mencionó mi compañera, en el artículo 262 nos establece que para la creación de una sociedad por acciones simplificadas no se exige como requisito alguna escritura pública, una póliza o un requisito adicional, puesto que en el artículo 263 nos habla del sistema electrónico de creación. Este está a cargo del el procedimiento para la creación de una sociedad por acciones simplificadas nos marca que por cada creación se abrirá un folio. Él o los accionistas deberán establecer las cláusulas sociales del contrato. Estas se pondrán a cargo de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía verificará esta información y estas cláusulas. Una vez que ya estén verificadas, se abrirá un contrato social. Este contrato social deberá estar firmado de manera electrónica por cada uno de los contribuyentes. Una vez que ya esté esto, se verifica que el contrato contenga lo establecido en el artículo 264 para la creación de una sociedad por acciones simplificadas, el cual nos marca que las cláusulas de estatutos sociales deben contener la denominación de la sociedad, el nombre de los accionistas, la dirección de los accionistas, el correo electrónico de cada uno, el registro federal de contribuyentes de cada uno de los accionistas, el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad, la forma en que va a operar la sociedad, el número y el valor nominal del capital de los accionistas, el objeto de la sociedad y la forma de administrar la sociedad. Una vez que ya el registro federal de contribuyentes esté validado, la Secretaría de Economía nos dará el
nos dará la pauta para que nosotros podamos abrir la boleta de inscripción. Esta boleta de inscripción se enviará al Registro Público de Comercio y con esto queda registrada nuestra sociedad. Asimismo, nos marca el artículo 263 que al encontrar información falsa o datos que puedan generar prejuicios, cada uno de los accionistas será responsable y deberán pagar hasta con sanciones administrativas o penales de acuerdo a la gravedad de cada uno de los errores. De la sociedad por acciones simplificadas. Pago de acciones. Artículo 265. Para las acciones señaladas en la fracción 9 del artículo 264, deberán pagarse dentro del término de un año, contado desde la fecha en que la sociedad queda inscrita en el Registro Público de Comercio, lo cual dice que cuando se haya suscrito y pagado en su totalidad la capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico, lo que establece la Secretaría Económica. Asamblea de Accionistas. Artículo 266. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificadas, lo cual dice que las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomará por mayoría de votos y podrá acordarse que las reuniones se celebran de manera presencial o por medios electrónicos si se establece un sistema de información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. Representación de la sociedad. Artículo 267. En la representación de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de una administración, el cual su función es desempeñar como un accionista. Cuando la sociedad por acciones simplificadas esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador, lo cual se entiende que como administrador tendrá una sola designación, lo cual podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social, o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Artículo 268 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a 5 reglas. Primer regla. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Segunda regla. Los accionistas tendrán voz y voto. Las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos. Tercer regla. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite el administrador por escrito o por medios electrónicos. Si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. Cuarta regla. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o por cualquier medio electrónico, si se acuerda un sistema de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, señalando la fecha para emitir voto respectivo. Quinta regla. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios electrónicos, si se acuerda un sistema de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial o fuera de asamblea. Para que estas reglas sean respetadas, la Asamblea de Accionistas es convocada por un administrador de la sociedad, mediante una publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con una antelación mínima de 5 días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan. Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria o no lo hiere dentro del término de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista,
La convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista. Agotando el procedimiento establecido en el presente artículo, las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de oposición previsto en esta ley. Artículo 269 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos. En cualquier momento, los accionistas podrán acordar formas de organización y administración distintas a la contemplada en este capítulo, siempre y cuando los accionistas celebren ante fedatario público la transformación de la sociedad por acciones simplificadas a cualquier otro tipo de sociedad mercantil, conforme a las disposiciones de esta ley. Artículo 270 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos de solución de controversias, previstos en el Código de Comercio para sustanciar controversias que surjan entre los accionistas, así como de estos con terceros. Sociedad por acciones simplificadas. El reparto de las utilidades, señalado en el artículo 271 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, menciona que a menos de que se haya acordado lo contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista. La disolución de la sociedad, mencionada en el artículo 272 de la misma ley, es responsabilidad del administrador publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. La falta de dicho informe durante 2 ejercicios consecutivos da lugar a la disolución de la sociedad. El artículo 273 señala que la sociedad por acciones simplificadas será regida mediante las mismas leyes que la sociedad anónima, en cuanto a la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades, siempre y cuando no contradiga el presente capítulo. En caso de que haya un solo accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a accionistas se aplicarán de la misma manera al accionista único. Gracias por su atención.